Durante la década de 1980, el Perú atravesó uno de los momentos económicos más difíciles de su historia. Una etapa marcada por grandes expectativas de cambio, pero por una crisis que afectó profundamente la vida de millones de peruanos. Nosotros somos Xiomara Muñoz, Rafael Contreras. Valentina Gutiérrez. Adriana de la Rosa. Andrea Pereira. de la sección 8901. En este video analizaremos la crisis económica en el primer gobierno de Alan García en la década del 80. Esta crisis no surgió de manera repentina, sino que fue el resultado de una serie de problemas económicos, los cuales el Perú estaba enfrentando tras el pasar de los años. Según Carlos Parodi en el año 2007, en su libro llamado Perú 1960-2000, Políticas económicas y sociales en entornos cambiantes, durante la segunda mitad del siglo XX, el país atravesó diferentes modelos económicos que buscaron impulsar el desarrollo, pero que también generaron dificultades cuando el Estado no logró mantener un equilibrio entre el gasto público, la producción nacional y la estabilidad económica. Al llegar 1985, el Perú ya enfrentaba una economía debilitada por la inflación, la deuda externa y la caída de actividad productiva. Mediante este contexto, Alan García asumió la presidencia con la promesa de reactivar la economía del país, mejorando la calidad de vida de toda la población mediante la mayor participación del Estado. Veamos la semana 10 del curso donde analizamos a Rojas 2021, los años de Velasco de 1968 a 1975, donde nos permite comprender el origen de una mayor intervención del Estado en la economía peruana. Es importante porque durante el gobierno de Velasco se aplicaron medidas como la reforma agraria y la creación de empresas estatales, estableciendo un modelo donde el Estado asumió un rol más activo. Continuando con la semana 11, revisamos la obra Alan García en el Poder, 1985 a 1990, de Capri 2005. Esta analiza directamente el periodo en donde se desarrolló la crisis económica en el Perú. Cuando Alan García asumió la presidencia en 1985 y aplicó un modelo económico heterodoxo que buscaba reactivar la economía mediante el aumento del consumo interno, para ello estableció controles de precios, incrementó salarios y otorgó subsidios a productos básicos. Aunque inicialmente estas medidas generaron una sensación de recuperación económica, el problema surgió porque dependían principalmente del gasto público y no de un aumento sostenible de la producción. Al reducirse las reservas internacionales y aumentar el déficit del Estado, el gobierno recurrió a la emisión de dinero sin respaldo, provocando el crecimiento acelerado de la inflación. Para comprender el final de este proceso, relacionamos nuestro tema con la semana 14 del curso, en la lectura de Gregory 2016, la década de la antipolítica, auge y oída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, porque permitió analizar las consecuencias que generó tras la crisis en la sociedad y política peruana. La crisis provocó una pérdida de confianza en los partidos políticos tradicionales y en las instituciones del Estado. Este escenario permitió el surgimiento de la llamada antipolítica, donde nuevos liderazgos externos a los partidos tradicionales ganaron apoyo ciudadano. Esto se reflejó en las elecciones de 1990 con la llegada de Alberto Fujimori a la presidencia, marcando una nueva política para el Perú. Una de las principales causas fue la aplicación de un modelo económico heterodoxo cuyo objetivo era reactivar la economía mediante una mayor intervención del Estado. Según García Ramos, 2022, este modelo se basó en medidas como el control de precios, el aumento de salarios y los subsidios a productos básicos, buscando incrementar el consumo interno y mejorar las condiciones de vida de la población. Durante los primeros meses, esas políticas generaron una sensación de recuperación económica porque aumentó el consumo y la actividad comercial. Sin embargo, el problema surgió porque este crecimiento dependía principalmente del gasto público y no de un aumento sostenible de la producción nacional. Como explica Mujica, 1990, el programa económico tuvo resultados positivos inicialmente, pero posteriormente generó desequilibrios debido al aumento de las presiones inflacionarias, la falta de divisas y los problemas de los precios relativos. Eso provocó que el modelo comenzara a colapsar en 1987. Las consecuencias de estas decisiones fueron principalmente visibles en la vida diaria de los peruanos. Según García Ramos en el año 2022, la crisis económica
produjo un desabastecimiento de productos básicos, la disminución del poder adquisitivo y la informalidad como respuesta de muchas familias peruanas para poder sobrevivir. En relación a ello, podemos ver en esta imagen las largas colas que se llevaban en esos tiempos para conseguir productos básicos y la caída del INTI. Para conocer mejor la hiperinflación y la dificultad económica, veremos a continuación entrevistas en donde vieron directamente el gobierno de Alan García. ¿Cómo afectó específicamente esta situación a usted y a su entorno familiar? En ese momento, la verdad, comenzamos en una crisis desesperante que los que estaban acostumbrados a vivir una vida cómoda, ahora se lo hacía más difícil. Afectó que ya no nos podíamos dar el lujo de comprar algo más porque todo era medido. Y afectó nuestra economía porque bajó. Ya no se podía vender lo mismo, era menos. Y más si teníamos la deuda en el banco, peor, porque ¿con qué se pagaba el banco? Si todavía se había devaluado, la moneda se devaluó. Ya no nos ayudaba. Si tú ibas a la parada a comprar, por decir, con 200 y comprabas un rollo o 2 rollos de tela, ahora te tenías que comprar por metraje, ¿no? Todo afectó, era todo medido, teníamos que medir las cosas hasta para comer. ¿Qué estrategias o qué hacían ustedes en casa para afrontar el aumento constante y diario de los precios? Teníamos ya que subir también para que nos deje, pues no, porque ya no en la misma cantidad ya no se trabajaba. Era menos o sea, si hacíamos, por decir, 10 docenas, ahora solamente se está haciendo 3 docenas. Y teníamos que de todas formas venderlo hasta por unidad para poder vender, ya no por mayor. ¿Cómo afectó específicamente esta situación a usted y a su entorno familiar? Mi nombre es Delfo Melgar. Bueno, durante el primer gobierno de Alan García, nosotros con mi esposa nos encontrábamos por Tarma. Nosotros éramos comerciantes. Y estando allá en Tarma, escuchamos el mensaje a la nación y que sinceramente nos sorprendió a todos. Nos sorprendió porque hubo un incremento en todas las cosas que nos dejó pues sinceramente sorprendido porque no esperábamos eso. Ya al viajar allá a Tarma, nosotros ya habíamos llevado mercadería para poder venderlo. Vendimos toda la mercadería al precio normal y en la noche cuando escuchamos el mensaje ya el precio era el triple. Y eso nos afectó bastante, sinceramente las cosas subieron una barbaridad y que todos se quedaron admirados de la forma como nuestra moneda se había devaluado. Para concluir, la crisis económica del primer gobierno de Alan García tuvo como principal causa la aplicación de un modelo heterodoxo basado en el aumento del gasto público, el control de precios y los subsidios. Aunque inicialmente generó una sensación de mejora económica, posteriormente provocó desequilibrios que llevaron a la hiperinflación y a la pérdida del poder adquisitivo de la población. Asimismo, las entrevistas realizadas nos permitieron comprender cómo esta crisis afectó directamente la vida de las personas. Los testimonios evidenciaron el impacto del aumento constante de los precios, las largas colas para conseguir productos básicos y la necesidad de buscar nuevas formas para sobrevivir. E incluso algunos llegaron a considerar migrar al extranjero ante la falta de oportunidades y comodidades en el país. Consideramos que la respuesta del Estado frente a esta crisis económica no fue la adecuada, ya que terminaron agravando más los problemas que buscaban solucionar. Sin embargo, la sociedad terminó adaptándose mediante estrategias de supervivencia frente a una crisis económica muy difícil. Como alternativa de solución, el Estado debió implementar
políticas económicas sostenibles enfocadas en fortalecer la producción nacional, controlar el gasto público y también protegiendo a la población sin generar desequilibrio económico. Esta experiencia demuestra que las decisiones económicas no solo dependen de los resultados financieros, sino del impacto que generará en la vida diaria de las personas. Muchas gracias.